Lo describiría como la mejor experiencia de mi vida. Tens que anar-te de programa internacional perquè no vas a trobar res aixina propet de casa. Te ayuda mucho también a ver las cosas con perspectiva y a abrir la mente. Soy Salma y estudio periodismo en la Universidad de Valencia y me fui de Erasmus a la Universidad de Coimbra en Portugal. Yo soy Clara Villalta, me he ido de Erasmus el pasado curso a Roma y a la Universidad La Sapienza. Soc Paula Mateu, estudiant de periodisme i he fet el programa internacional en la Universitat Major de Santiago de Chile. Soy Marta y estudio periodismo en la Universidad de Valencia y el año pasado estuve estudiando en la Carlos III en Madrid. Soy Aitana, estudio periodismo en la Universidad de Valencia y estuve de Erasmus en Utrecht. Soy Ernesto Piretó y estudio periodismo en la Universidad de Valencia y fui de Erasmus a Viena. Jo recomanaria anar de programa internacional perquè tinc la sensació com que Europa al final sempre la tenim ahí. Sí que recomendaría el Erasmus porque creo que es una oportunidad para los estudiantes muy buena, no solo para conocer un país extranjero, sino para probar otras universidades que no son españolas. Yo creo que es una oportunidad muy buena para conocer mucha gente, conocer una cultura distinta. Sin duda, porque pienso que es una experiencia única que te puede aportar cosas que, por ejemplo, en tu país no puedes experimentar. Al SICUE al final es una opción igual de válida que el Erasmus. Luego, encima tienes la ventaja de que si te ha gustado mucho la ciudad es más fácil volver, por ejemplo en mi caso a Madrid, que en compañeros míos que se han ido a Alemania. Más que nada por el crecimiento personal, que también lo considero muy importante, entonces 100% sí que lo recomiendo. Para la maleta física, sobre todo zapatos muy cómodos porque las calles de Portugal son súper empinadas y hay muchísimos escalones por todas partes. Para sobrevivir un año en Viena hace falta mucha ropa de abrigo. En anar de programa internacional jo crec que no pot faltar una càmera o en el mòbil perquè vas a veure coses increïbles, llibreta per records. Zapatillas que no sea ningún tacón porque en Países Bajos todo el mundo va con bicicleta, entonces es esencial llevar unas buenas zapatillas. I sí que portar la ment oberta perquè al final és una cultura diferent, un dia arribaràs i tindràs, no sé, un estofat de llama per a dinar. Luego también no llevar muchos prejuicios. Para irse a Madrid hay que ir con una mente muy abierta. Madrid está llena de no madrileños, valga la redundancia. Lo que no te puede faltar cuando te vas a Roma es ganas de explorar nuevas cosas, o sea, no solamente nuevos sitios, porque como digo, en Roma hay 1000 cosas que ver, sino nuevas experiencias. Que se llevaran una botella de aceite de oliva del Mercadona dentro de la maleta porque allí el aceite es carísimo. Es una integración bastante buena en el sentido porque las universidades madrileñas están acostumbrados de por sí a integrar a alumnos que no viven en Madrid. M'he sentit superintegrat en la gent de Xile i la veritat que és en la gent que més em vaig enxuntar. I jo, per exemple, quan vaig arribar a Xile tenia que fer quarantena obligatòria per Covid i no tenia on quedar-me i una família que no coneixia de res em va adoptar en sa casa 15 dies només arribar i em va buscar a l'aeroport. Es una cultura de donar tot el temps. La Universidad de Coimbra era una universidad muy internacional, mucho más de lo que me esperaba. Había muchísima gente de España, pero también había mucha gente de Italia y sobre todo de Brasil y de países de África de habla portuguesa, y eso yo creo que era bastante interesante porque también era una oportunidad para juntarte con culturas que no están tanto en España. Mi clase fue muy bien y la cantidad de gente internacional me sorprendió porque era mucha, no en mi clase porque estábamos todos un poco repartidos, pero había mucha gente internacional. Sí que se estudia, que se dice que los Erasmus no estudian, yo estudié y sí que estaba estresada y de todo en exámenes allí y todo porque en Italia los exámenes son orales. En mi universidad no existía la carrera de comunicación audiovisual, que es la que yo estoy estudiando aquí en Valencia, entonces tuve que hacer un poco de invención personal a la hora de crear el Learning Agreement. A nivel académico
noté como un poco que bajó un poco el nivel de exigencia. Cada es súper diferente porque aquí el periodismo está enfocado como a ser periodista y allí no hay una carrera para ser periodista, simplemente se estudia comunicación en general. Aparte de dar cosas de periodismo como tal, también trataban la comunicación desde un sentido como más amplio. Els mestres eren prou atentos en nosaltres, les nostres circumstàncies, es donava prou d'importància a la salut mental i l'avaluació era contínua, era a través de treballs, per lo qual no tenies exàmens una vegada havies acabat. La dinámica de las clases era todo mucho más enfocado a la práctica, muchas presentaciones. Sí que es cierto que la Carlos III ha reformado su grado de periodismo antes que la Universidad de Valencia, entonces tienen asignaturas mucho más prácticas que aquí. Podrías irte de Viena sin probar el schnitzel, que el schnitzel es como una carne empanada que no tiene nada de especial, pero una carne empanada le gusta a todo el mundo. Yo tampoco me esperaba que era la comida austríaca un trozo de carne empanado, pero es lo que hay y está muy bueno. No te puedes ir de Países Bajos sin visitar una ciudad que se llama Giethoorn. Bueno, le llaman la Venecia holandesa. Y es impresionante porque no, es una pequeña villa donde no hay coches, todos van con barquitos. Si vas de Erasmus a Portugal, aprovecharía sobre todo para visitar las Islas Azores, porque son unas islas que no se conocen casi y son muy bonitas y desde Portugal es el sitio más barato al que puedes viajar. No te pots anar de Santiago de Chile sense tastar les empanades, tot el rato, empanades, estan boníssimes. I el terremoto i el pisco són begudes alcohòliques en cap. I viatjar molt, sempre que pugues, viatjar, perquè és preciós, sobretot el sud. Vivía con la propia casera de la casa y es algo, parece un poco raro, pero es algo que me aportó muchísimo porque con esta señora yo tengo muy buena relación ahora. De hecho, nos fuimos, o sea, yo me fui de aquella casa llorando y ella también porque me dijo que me tenía mucho cariño. Me integré muchísimo más en la cultura holandesa gracias a eso, a que ella me contaba cosas, pues esto es esta comida típica, o bueno, conocía a su familia, a sus hijos. Jo vaig estar ni en pis en residència, era més bé una casa i totes eren persones migrants, jo era l'única estudiant. Era una casa aixina antiga, grandota, i vivien com 12 persones i a mi em va agradar molt l'experiència perquè era com tindre la visió internacional però diferent. Creo que el alquiler es mucho más caro, es muchísimo más caro. La Carlos III, sobre todo, encima está situada en una zona de fuera de Madrid, está en Getafe en concreto, con lo cual no es tan alto los precios como si estuviese en el pleno centro de Madrid, pero es cierto que en comparación que a lo mejor con los pisos del pleno centro de Valencia son mucho más caros. Pues yo fui a una residencia de estudiantes y la verdad es que lo recomendaría al 100%, porque yo creo que si hubiera vivido en un piso no hubiera sido lo mismo, porque en la residencia, más de la mitad de la residencia eran españoles y eso era ambiente España, parecía que estábamos en España por momentos. Yo fui a un piso y nada, me tuve que buscar gente que también quisiera ir a Roma y contactar con ellos y dejarlo cerradito para firmar todos juntos el contrato y ya está. A nivel de alquiler era bastante importante las cosas que se le pedía a los estudiantes, o sea, el ingreso que se les pedía mensual era un poco desorbitado, sobre todo para lo que se les ofrecía a cambio. Sobre todo los alquileres, por lo menos en la ciudad en la que yo estaba, en Coimbra, eran muy baratos y sobre todo el transporte público también, los trenes. En mi caso, yo prácticamente no había estudiado nada de italiano antes de ir a Italia. A nivel de lenguaje, yo he vuelto hablando italiano bastante bien, o sea, como para sacarme un B1 o más. La universidad ofrece cursos de italiano gratis, ID, porque mucha gente que no fue luego tenía problemas en entender cosas y es que estaban súper completos, súper bien, la profesora majísima. El holandés no lo aprendí en ningún momento porque no tuve necesidad. En Países Bajos todo el mundo habla inglés muy bien, entonces digamos que no me creó esa necesidad, pero sí que me quedé con las ganas de aprenderlo. Es bueno rollo intentar ir a clases o ir a un curso aparte o intentar aprender un poco antes. Yo llegué a aprender el idioma, es verdad que podría haber aprendido más, pero hice un intensivo para sacarme el básico y poder comunicarme con la gente de allí en los supermercados, en la universidad, con los profesores. A mi de l'idioma el que més em va impactar és que quan tu estàs parlant, allí te diuen ja, per a dir vale. Tu
tu estàs contant algo superinteressat de la teua vida, tipo, ai, me va passar esto, i tu estàs parlant i te diuen, ja. I jo al principi dia, ja què? Si no t'ho ha contat. Al final ho vaig entendre y vaig tornar a España y se me había pegado el ya. Lecker, se escribe L-E-K-K-E-R, y me gusta mucho porque es como que lo utilizan para todo, que significa como rico, pero rico, por ejemplo, en el sentido de la comida, rico de un paisaje bonito, rico de un chico o una chica guapa. Y me gustó mucho una que me dijo un señor una vez, que me dijo, Beato Kirisposa, que es como, el que se case contigo es como súper afortunado porque eres una santa. O sea, porque me estaba pidiendo cambio y no sabía si iba a tener, y sí que tuve, y me dijo, Beato Kirisposa. Pues lo que se me ha quedado del alemán es la frase Ich liebe dich. Que no sé si la he pronunciado bien, pero bueno. Hay una palabra en portugués que me gusta mucho que se llama saudade, que no tiene una traducción directa al español, que sería algo así como la nostalgia, pero la parte bonita de la nostalgia. Entonces en el Erasmus era como una palabra que usábamos mucho porque siempre decíamos que íbamos a tener como mucha saudade de Coimbra.